Listo, profesor. Muy buenos días para todos. Quiero iniciar saludando a nuestro invitado especial, doctor Carlos Leopoldo Vera Cristo, socio activo de nuestra querida Fundación Cultural El 5 a las 5. A las personas que se han conectado y a los que verán este evento a través de las grabaciones en nuestras redes sociales. Un segundito, por favor. Esta es nuestra cuarta actividad del año 2025 y la cuarta virtual. Es también nuestra actividad número 480 en los 18 años y casi 10 meses de vida de la Fundación. El 5 de mayo próximo estaremos cumpliendo el aniversario número 19. Atención a nuestras próximas actividades. El próximo viernes 7 de marzo, en la primera actividad presencial, en el auditorio A de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, el doctor John Jairo Jacome, quien ha adoptado el apodo de Manolesco, estará dirigiendo su conferencia Historia de la Violencia en el Norte de Santander y sus efectos futuros. El viernes 21 de marzo nos acompañará el doctor Edward Puerto Cuadros, quien estará conduciendo su conferencia La Revolución de la Inteligencia Artificial. El viernes 28 de marzo estará con nosotros el doctor Camilo Flores Góngora, desde el Canadá, con su conferencia Biofilia y Cambio Global, reconectándonos con la naturaleza para superar la triple crisis planetaria. Seguimos en la tónica de presentarles conferencistas y conferencias sobre temas y problemáticas interesantes, actuales, internas, nacionales e internacionales, que agreguen valor a cada una de las personas que se conecten o asistan a las actividades presenciales. Es también importante decirles a todos que la Fundación espera que los asistentes propongan temas y personajes de trayectoria para invitarles a participar en nuestro programa académico cultural. En este momento tengo la dicha de informarles que mediante la intervención del socio, doctor Juan Agustín Ramírez Montoya, hemos logrado la participación para el último viernes del mes de abril del doctor Stevenson Marulanda, presidente del Colegio Médico Colombiano, quien seguramente nos estará acompañando de manera presencial. Pasando al tema de hoy, desde España estará el notable oftalmólogo cubuteño, doctor Carlos Vera Cristo, con su importante charla, Mis percepciones sobre la juventud de hoy. Del doctor Vera Cristo se puede decir muchas cosas, porque es un connotado profesional de la medicina y un ciudadano trotamundo, pues es impresionante lo que ha desarrollado en su carrera en diferentes partes del mundo. El doctor Carlos Vera Cristo es cucuteño, bachiller del Colegio Sagrado Corazón, médico oftalmólogo de la Universidad de Antioquia, con especializaciones en el Instituto Castroviejo de Nueva York y Moorfield Institute de Londres y ocular en Plastic Unit de Sussex de Inglaterra y en el Hospital Hotel Dieu de París, Francia. En su ejercicio profesional, al grandes rasgos se puede decir que ha trabajado de tiempo completo en la clínica de Medellín durante más de 40 años. Asimismo, en Riyadh, Arabia Saudita, durante 3 años. Después estuvo 8 meses del año de tiempo completo en Madrid y Badajoz, España, en los últimos 20 años. En los cargos profesionales muestra que fue profesor auxiliar y coordinador del servicio de oftalmología de la Universidad de Antioquia, profesor anual curso de Ciencias Básicas de la Universidad de Puerto Rico, en San Juan, director de estudios y de la sección de córnea y oculoplástica de Eye Institute de Riyadh, Arabia Saudita, cirujano visitante mensual de Eye Center en Dubái. Fue fundador y director de la Fundación Oftalmológica Colombiana desde 1977 hasta el presente. Fundador directo
Centro Latinoamericano Visual y Científico de Medellín, Centro Privado de Oftalmología, 1999 hasta el presente. Director de la sección de córnea y oculoplástica del Centro Internacional de Oftalmología Avanzada de Madrid, de 2003 hasta el presente. En los cargos gremiales ha sido presidente de la Sociedad Antioqueña de Oftalmología en 2 ocasiones, presidente de la Sociedad Colombiana de Oftalmología del 83 al 85, delegado de la Sociedad Francesa de Oftalmología ante la Sociedad Colombiana de Oftalmología del 78 al 82. Entre las membresías, entre otras, ha sido miembro de número de la Sociedad de Oftalmología de Colombia, de Estados Unidos, España, Panamérica, Francia, Arabia Saudita, Bélgica, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Nicaragua y República Dominicana. Y entre sus publicaciones científicas muestra 39 entre capítulos del libro, manuales y artículos para revistas, y 2 novelas publicadas en Amazon, 18 artículos en periódicos literarios. Como se puede colegir del el doctor Carlos Leopoldo Vera Cristo, es verdaderamente un científico y la ciudad y región le debe a este importante ciudadano un reconocimiento especial por su dedicación y profesionalismo. Antes de dar la palabra al doctor Carlos para su disertación sobre sus percepciones sobre los jóvenes, quiero comentarles que consulté a nuestro amigo ChatGPT, quien al respecto nos dice que, comillas, las percepciones sobre la juventud de hoy son diversas y pueden incluir aspectos como su salud, sus emociones, sus motivaciones y su papel en la sociedad. Se puede añadir además que con el nuevo siglo se han visto muchos cambios en los valores de los niños y jóvenes de hoy, algunas cosas positivas y otras negativas que seguramente serán tratados en esta conferencia. Quiero decirle finalmente que Ángel, nuestro utilero, va a tener los micrófonos apagados durante todo el tiempo de la conferencia. Y en el momento de terminarla, las preguntas y respuestas, cada persona que lo requiera podrá levantar la mano y se le dará eh, el- el- la entrada correspondiente. Muchísimas gracias a todos y siga, por favor, doctor Carlos. Muchas gracias, patrocinio. Muy amable, muy buenas tardes a todos. Patrocinio, lo único que te corrijo es que son 6 novelas en Amazon. Muchas gracias para un oftalmólogo. ¿Podemos compartir pantalla? Si ustedes me lo permiten allá. Listo, ya puedo compartir. Ya creo que ya estamos listos. ¿Están viendo todos? ¿Está ya bien enfocado? Por favor, me indican. No, no aparece. ¿No están viendo la pantalla? No, señor. Voy a... Se me hace raro, yo la estoy viendo muy bien aquí, pero es que voy a devolverme. Repitamos, por favor. Listo, ahora sí está compartiendo. Ahora sí se está compartiendo. Ahí está saliendo. Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Creo que ahora sí podemos empezar. ¿Se está viendo bien, por favor? Señor. ¿Dijo que no? Sí, señor, sí se ve. Ah, bueno, muy bien, gracias. Habíamos conversado con el doctor Patrocinio Ararat en presentar esto como una especie de conferencia de introducción a este tema tan importante que quizás estamos descuidando un poco. Yo voy a
enfocarlo desde un punto de vista eh, simple, porque es muy complejo, y voy a hablar de la historia primero, como corresponde al estudiar estas cosas, luego de la enorme complejidad que tiene, mencionar algunas de las causas tal vez principales y luego mencionar algunas soluciones. Eh, Voy a presentarlo con diapositivas de texto para no diluirme y para cumplir con el tiempo. No es necesario que las lean, verdaderamente yo se las iré explicando, pero si quieren leerlas, las pueden leer. Y empezaré diciendo que las generaciones son quizás una de las manifestaciones más claras de que el tiempo pasa. Pero es curioso, tal vez eh, si les digo que yo vine a darme cuenta de eso, especialmente hace unos 2 años, en una conferencia del 5 a las 5 a la que yo atendía virtualmente y la presentaba presencialmente Jaime Restrepo, querido ex discípulo y admirado amigo ahora, ex rector de la Universidad de Antioquia. En ese momento él era rector de la UIS. Y cuando se enteró de que yo estaba, muy amablemente tomó el micrófono y me mandó un saludo especial y tal, que simplemente impresionó un poco. Y entonces alguien preguntaba en el auditorio en Cúcuta, el auditorio que había ahí, había bastantes personas, ¿y ese quién es? Y alguien contestó, no, ese es un médico cucuteño que vive en España. Y yo, ¿quién soy? En Cúcuta, si todo el mundo conoce a mi papá, mi mamá, mis tíos, el colegio donde yo fui, por Dios, ¿cómo es posible? Y encima que un médico cucuteño que vive en España, yo he vivido más en Cúcuta, será por lo que vivo de corazón. En fin, me extrañó enormemente. Y después estudió un poco y dije, sí, es que la mayoría, yo voy a Cúcuta todos los años, pero no me veo con nadie, sino con los viejos amigos. Y nadie pues, conoció a mi papá y mucho menos al colegio donde fui. Ahí estamos, mi grupo, la lista de mi grupo está en la estatua de San Juan Bautista. Pero, pero, pero en realidad sí, señor, yo soy un extranjero en Cúcuta, yo soy un médico que vive en España. Se me había olvidado que el tiempo va pasando. Y con eso me voy introduciendo en el tema y con una anécdota que me recuerdo de cuando perdí mi virginidad. Me dice, bueno, mejor dicho, veo unas caras un poco conmocionadas, me refiero a mi virginidad generacional, no a lo que algunos pudieron haber pensado primero. Estábamos en el último año de medicina, no, perdón, sí, después del último año de medicina nos daban una sala para tenerla como internos y responsabilizarnos, nos creamos dueños del hospital. Y los muchachos de quinto y sexto venían y, bueno, con mucha camaradería, Carlos, mira, porque a ellos les encargaban algunos pacientes y nos consultaban y hablábamos, y Carlos aquí, y Carlos allá. Después entramos a la residencia, o sea, hacer la especialidad, y ahí, entonces, bueno, ya decían doctor, pero no importa, éramos todavía muy amigos. En realidad es que los muchachos que estaban en quinto ya apenas estaban empezando cuando nosotros estábamos terminando. Y muy bien, y después pasaron otros 3 años y ya me habían nombrado instructor, perdón, profesor, y tenía buena fama como expositor y los muchachos me apreciaban. Y me tocó el primer día de clase y entré y al empezar la clase alguien levanta la mano y dice, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo, profe, eh, le dije, ¿será que entró algún profe sin que yo me diera cuenta? No, si me estaba hablando a mí. Y yo dije, imposible, yo no me puedo ver como nosotros veíamos a los profes cuando yo estaba en quinto de medicina, ¿cómo es posible? Yo sentí que había perdido algo y ese algo era casi que la niñez, es decir, me di cuenta que había pasado de joven, casi un niño, a adulto, o sea, un presenil, ¿no? Entonces es interesante eso desde el punto de vista de la conexión de las diferentes generaciones, ¿no? Y con eso creo que me puedo introducir un poco en este tema que quiero tratar, en que empecemos por la historia, que es lo primero que hay que hacer cuando uno estudia algo. Voy a empezar con la historia antigua, en las épocas antiguas de la humanidad, ¿no? Porque el joven es rebelde. Bueno, vamos a ver qué tan nuevo hay en eso. Le solicito sopesar estas frases
Fíjense ustedes, esta juventud está malograda hasta el fondo del corazón, los jóvenes son malhechores, ociosos, jamás serán como la juventud de antes, la juventud de hoy no será capaz de mantener nuestra cultura. Y eso lo encontraron escrito en un vaso de arcilla en las ruinas de Babilonia de 2000 años antes de Cristo. Algunos dicen que no es auténtico, pero la mayoría de las consultas que he hecho indican que la mayor parte de los expertos lo aceptan como auténtico, ¿no? Interesante, ¿no? Hasta tenía razón que la juventud no va a ser capaz de mantener su cultura, porque unos siglos después empezó a decaer Babilonia y 1500 años después se perdió totalmente. Bueno, pueda que nosotros todavía tengamos un poquito de tiempo con la juventud que tenemos. Y aquí, bueno, a algunos amigos, ¿alguien quiere decir quién era este señor? ¿Alguien lo reconoce? Puede gritar, yo le escucho. De los amigos de Grecia. Hesíodo, 720 años antes de Cristo, ¿no? Ya no tengo ninguna esperanza en el futuro de nuestro país. Si la juventud de hoy toma mañana el poder, esa juventud es insoportable, desenfrenada, horrible. Y bueno, este sí lo reconoce todo el mundo. ¿Alguien quiere? Este sí, el calvito Sócrates, ¿no? Es 400 años antes de Cristo. La juventud ama el lujo, maleducada, desprecia la autoridad, no respeta a los mayores, chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes no se ponen de pie cuando los mayores entran, contradicen a sus padres, fanfarronean, devoran los postres, a colme mal les hacen carrizo, fíjense, cruzan las piernas y tiranizan a los maestros. Bueno, después de Sócrates, ¿a quién puede citar uno inmediatamente, cronológicamente hablando? A Platón. Platón fue más explícito, parecido a cosas que se están diciendo ahora, ¿no? El padre teme a los hijos, el hijo se cree igual al padre, lo que el hijo quiere es ser libre, el profesor le tiene miedo a los alumnos cubren de insultos al profesor, los jóvenes quieren rápidamente el lugar de los mayores. Y esto, muy importante, y hoy se dice, los mayores para no parecer atrasados o despóticos, consienten en la dimisión y coronándolo todo en nombre de la libertad y de la igualdad, consienten en la emancipación de los sexos. Yo no sé muy bien qué será eso. Claro, después de haber citado a Platón, tiene que seguir Sócrates unos 30 años después, si estamos hablando de griegos. Los jóvenes de hoy no tienen control, siempre están de mal humor, han perdido el respeto, no saben lo que es la educación, decía Aristóteles 330 años de Cristo, pero no era solo en Occidente. Este sí lo reconoce todo el mundo con la chinomanía de ahora, me imagino, pues, es desde luego el señor Confucio y también protestaba desde esa civilización 500 años antes de Cristo, más de 500. Los jóvenes y criados son los más difíciles de manejar. Si los tratáis con familiaridad son irrespetuosos, si los ponéis a distancia se resienten. De manera que, es decir, no es tan necesariamente nuevo el problema con la juventud, posiblemente. Algunos no creen en la autenticidad de esta frase, de lo que yo he consultado, la mayoría lo acepta y es muy interesante, naturalmente. Si nos vamos a la historia moderna, pues digamos de los años 40, 30 hasta los 80, 30, 70, tal vez 70, eran un poco más benévolos los adultos, pero de todas maneras irónicos con la juventud, ¿no? La gente joven está convencida de que posee la verdad. Desgraciadamente, cuando logran imponerla, ya ni son jóvenes ni es verdad, decía Jaime Pérez, el humorista español. Pero J.M. Barrie, el escocés, era más simpático, ¿no? No soy tan joven como para saberlo todo, con lo cual es una interesante crítica a la juventud, ¿no? Y aquí esta sí me llama la atención, a menudo se echa en cara a la juventud que cree que el mundo comienza con ella. A mí me parece que eso sí es muy cierto, lamentablemente. Dice que lo que pasa es que los viejos también creen que el mundo se acaba con ellos. Y yo creo que eso sí no es justo. Yo no creo que muchos de los de cierta edad de nuestro eminente auditorio piensen que el mundo se acaba con ellos. Pero en fin, y si vamos a una etapa moderna también, un poquitico más avanzada, Einstein era eh, más paternal, ¿no? Pero de todas maneras irónico, ¿no? Sabes, juventud, que la tuya no es la primera generación que anhela una vida plena de libertad.
Obama, como buen político, decía que los jóvenes necesitan razones para creer en un mañana mejor en la época moderna. Y bueno, yo hoy sí me atrevo a decir que, preguntarle que si se necesitan razones, se necesitarían hechos, ¿no? Para irlo teniendo en cuenta en esta conferencia. Y entro entonces en la época contemporánea y nuestra percepción de la juventud en la época contemporánea. Hay un poco de nombres que ustedes pueden ver ahí. Y entonces eso indica que se ha escrito mucho más. Nunca se había escrito tanto y por tantas personas. Yo aquí voy a usar más que todo referencias de literatura española, no tanto de la inglesa, que son muchísimas también. Pero entonces, según eso, bueno, la juventud, un concepto relacional que adquiere sentido en la interacción con categorías, es históricamente construida, puesto que los contextos social, económico, político configuran características concretas, es situacional, ya que corresponde a contextos concretos bien definidos, está constituida por etéreos representaciones elaboradas por agentes. Voy a suprimir eso. Se construye en relaciones de poder definidas por condiciones de dominación centralizada en la periferia, en las que se dan procesos complejos. Se produce tanto en lo cotidiano, en ámbitos íntimos, como en los barrios, en la escuela. Hasta Magulis y Urresti tratan de sintetizar un poco y afirman que la condición de la juventud muestra una forma específica en la vida, con potencialidades, ambiciones, requerimientos, singularidades. Voy un poco deprisa porque en realidad en ese aspecto yo creo que a mí me agobia, ¿no? Y me temo que si algún joven quisiera estudiarse con todos estos conceptos, pues son buenos para los grandes expertos, pero en realidad resultarían agobiadores, ¿no? Entonces, en eso yo creo que hay que poner mucho cuidado cuando se estudia la relación con la juventud de la época contemporánea y voy a tratar de simplificarla. En esta charla, la juventud a que me refiero, está entre los 14 y los 29 años, toneladita más, toneladita menos según la persona y la sociedad, pero son personas que ya actúan de manera progresivamente independiente e influyente en el medio social y sin embargo en general dependen en mayor o menor grado de la ayuda de sus padres o de alguien similar, ¿no? Aquí a veces empieza la discusión, porque bueno, que dependen. eh, eh, esta gente de los años 40 seguramente dependía de los papás, pero yo me supongo que los actuales también dependen de los papás, por muy diferentes que parezcan, ¿no? Sin embargo, algunos han tratado de solucionar el problema diciendo que no deben depender de nadie, que el Estado debe darles todo lo que necesitan. Bueno, pero es que a mí me parece que eso, pues de todos modos van a depender del Estado, ¿no? El Estado con sus miles de estructuras, con sus millones de súbditos, de manera que tampoco es la entidad de la que puede esperar más amor y más relación personal. Una pequeña observación que hago con esos conceptos, ¿no? Pero de todos modos reconocen que la juventud en cierta forma se caracteriza porque de alguien depende para su subsistencia en su gran mayoría. Hago una pequeña pausa. Si alguien quiere ver con más profundidad lo que acabo de mencionar, yo le recomendaría este libro de Yamith José Fandiño, si quieren tomarle una fotografía de la diapositiva. Este es un ensayo, no es un libro. Es Los jóvenes de hoy, enfoques, problemáticas y retos en la revista iberoamericana de educación. No hay que estar de acuerdo con todo lo que dice, de hecho yo no lo estoy, pero es interesante para aprender, para localizarse un poco, yo se lo recomendaría. Entonces, estas son algunas de las cosas que hoy decimos sobre los jóvenes, ¿no? Creen que todo se les debe, en consecuencia, si alguien dice que les va a dar todo, le creen inmediatamente, época contemporánea. Se están perdiendo los valores, son unos vagos, no respetan nada, son unos materialistas, son unos incultos, son egoístas, son unos maleducados y egoístas, le agrega.
Y yo me pregunto, pero ¿de qué jóvenes estamos hablando? ¿De los que describen, que son muchos, o de los que como nuestros hijos discuten y refunfuñan, pero hacen lo posible por corresponder a lo que se les ha dado y se esfuerzan porque estén orgullosos de ellos, afrontan estrecheces y desilusiones para seguir esos ideales, con generosidad creen que han recibido? En realidad, yo los veo en las mañanas en Medellín salir a trabajar en su moto, ansiosos, sobre todo las chicas, y las noto, son jóvenes verdaderamente admirables. Y sin embargo, me permitiría prevenir porque esos que vemos tan buenos también son rebeldes, también, como vamos a ver un poquito más adelante, tienen frustraciones y resentimientos. Ellos los dominan, saben apreciar otros hechos valiosos, pero están expuestos a claudicar si los descuidamos. Con esa pequeña advertencia voy a pasar al segundo tema, que sería la complejidad del tema que estamos tratando, ¿no? Alicia Beca Suyo, la psicóloga española, y sus colaboradoras lo vieron tan complejo que trataron de esquematizarlo en 8 categorías de los jóvenes, ¿no? Y entonces ustedes ven personales, pérdidas significativas, familiares, legales, sexuales, que incluye las amenazas sexuales contra ellos, educativas. Es decir, son interesantes, pero tan interesantes que inclusive ellos terminan esos 8 diciendo y otros. Y entonces esos otros, vaya usted a saber cuántos son, y le da una idea de lo compleja que es la situación. Y ellos terminan diciendo que la juventud no se debe ver simplemente como una población necesitada de intervención o reparación, sino como un colectivo de sujetos desprovistos de oportunidades y medios para actuar y decidir ante las dificultades y los retos que la sociedad les presenta. Yo con todo respeto he puesto esto porque, es decir, yo creo que se debe ver de ninguna de las dos maneras, ¿no? Que desprovistos de oportunidades y medios para actuar. Es decir, ni siquiera los más desprovistos están así de desprovistos, ¿no? En verla como una población necesitada de intervención, la mayoría no las vemos así, yo espero que no las veamos así. He presentado esto para mostrar la complejidad, pero para protestar un poquito, eh, tomé esto de Wikipedia para decirles que piensen en el señor Mannheim, que está acá, no sé por qué, bueno, que en 1918 fue quien de veras introdujo el concepto de generación. Él se basó en ideas de muchos, entre los españoles, Ortega y Gasset, uno de ellos, Gramsci, el italiano, Dilthey, Comte, el positivista, pero fue él el que lo estableció y pueden consultar sobre eso un poco más de lo que me están escuchando aquí. Pero yo aspiro a presentarles ese tema de la complejidad de una manera un poquito más elemental, tal vez un poquito más comprensible, un poquito más simple. Y es que en la conformación de la personalidad del ser humano, por consiguiente de los jóvenes, esencialmente hay 3 factores, ¿no? Uno genético, uno ambiental y uno educativo. El genético es el que todos conocemos, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, la famosa hélice, etcétera, que es una serie de compuestos que almacenan la información de lo que nosotros vamos a hacer. Es lo que tiene ahí todos los ladrillos con que nos van a construir. Y esas directivas se las pasa el ADN al ARN y ese se las pasa a las células. Entonces las células nos construyen.
a la célula le va llegando la orden, usted tiene que hacer estas reacciones físico-químicas, electromagnéticas, para que se vaya construyendo, para que se vaya juntando, para que se vaya aumentando, y al señor Vera le salga la nariz aguileña o le salga la boca más bonita. Eso de ahí resulta lo que somos, de ahí resulta eh, eh, nuestra constitución, no solo física, sino inclusive mental. No sabemos todavía hasta qué grado en la parte mental, pero se ha sabido ya que muchas cosas mentales directamente vienen de la constitución orgánica. La epigenética, estudiando esto un poco más, ha notado que según su naturaleza, esa especie de arcilla que nos constituye, que se nos formó por obra de la ADN y del ARN, va reaccionando a los factores extrínsecos. Increíblemente, hace muchos años ya Carl Jung lo había insinuado, ahora hablamos un poquitico más de eso, pero ustedes habrán comprendido que lo que he llamado arcilla es el ser humano, naturalmente, ¿no? Imagínense los trillones de partículas atómicas, ahora que sabemos ya sobre la partícula atómica y las reglas cuánticas, que tienen que haber influido en eso. Es decir, que cada partícula tuvo que juntarse con la otra de acuerdo a determinadas reglas newtonianas y cuánticas y sacar las reacciones necesarias, millones, billones de reacciones, ¿no? Y si usted le extrapolara eso al universo, y el universo se constituyó de manera muy parecida, no con el ADN, porque no es orgánico, pero de todos modos, trillones, cuatrillones de partículas que tienen que actuar perfectamente, porque si no, entonces no existiría el universo, o no existiríamos nosotros, o lo que sea, ¿no? Y eso es lo que han utilizado muchos de los matemáticos que manejan bien las leyes de la probabilidad ahora para decir cosas interesantes. Entonces, toda esa cantidad de cosas perfectas que tienen que funcionar, ¿cuántos años se necesitaba para que por error, experimento, éxito, constituyeran lo que somos y lo que es el universo? Y resulta que son muchísimos más años de los que tiene el universo. Entonces la probabilidad de que eso hubiera ocurrido en ese tiempo es mínima. Es decir, si la probabilidad de ganarse el gordo es una en 300.000 o en 1.000.000, según el gordo, yo creo que nunca me lo va a ganar. Entonces, hombre, si fuera uno en un trillón, pues ni hablar, ¿no? De manera que eso sí, en el mundo científico moderno crea inquietudes, a ver si eso no fue simplemente aleatorio, si se dice que alguna inteligencia lo haya creado. Es cierto, esa es una inquietud interesante, pero no lo digo pretendiendo enseñar genética y menos metafísica, sino que quiero es hacer énfasis en la enorme complejidad del... No es raro que haya miles de cosas diferentes cuando se estudia un grupo humano y en especial si es jóvenes, ¿no? No hay que preocuparse mucho con eso, porque eso es absolutamente evidente. Y desde el punto de vista, el segundo factor, que es el ambiental, en el entorno físico y social, pues en realidad está íntimamente perdón, unido al educativo, ¿no? Y entonces depende del hogar, de la familia, de las instituciones, de las diferentes formas de comunicación. Entonces esa arcilla reacciona diferentemente en cada cual al medio ambiente. Mi arcilla en el medio ambiente de mi casa puede reaccionar diferente a la de mi hermano en el mismo medio ambiente porque esa arcilla es diferente, como lo digo, trillones de partículas diferentes, ¿no? De manera que es bizantino estar discutiendo todavía que si la personalidad se forma por el ADN o por el ambiente. ¿No? Observaciones milenarias ya habían anotado que las dos cosas influyen, pero Carl Jung lo dejó muy claro, ¿no? Cuando mostró que las diferentes influencias del medio ambiente podían inclusive, primero, dar diferentes reacciones dentro de la personalidad, pero inclusive lo pueden modificar. Él lo dijo y después se ha demostrado. A base de tanta cosa, a todo el mundo le cae mucho sol, posiblemente por eso tiene la piel negra. O hay unos animales que tienen
mucho pigmento en la parte baja del ojo porque ahí es donde les caía más sol. Y eso se metió en el gene, aun cuando no lo trajera. De manera que no vale la pena, yo creo, discutir tanto sobre el tema. Tiene importancia, pero el ser humano es de ahí de donde sale su personalidad, ¿no? Yo creo que puesto así, explicada así la complejidad, es un poco entonces más fácil, con cierta calma, ver si se pueden dar soluciones a los problemas que se nos presentan, ¿no? Dejo constancia de la magnitud y complejidad del tema, pero quisiera expresar algunos conceptos sobre la realidad de las relaciones intergeneracionales, específicamente presentar ahora sí algunas causas que pueden hacer difícil la mutua comprensión o inclusive imposible entendernos entre los de más edad y los de menos edad. Yo inicialmente pensé, bueno, voy a pedir que recuerden a las personas de edad cómo eran cuando eran jóvenes, pero en realidad me he dado cuenta, después de trajinar y hablar mucho de estas cosas, que casi nadie es capaz de ver con verdadera objetividad cómo era de joven. Es que inclusive yo me digo, si a usted le piden, oiga, ¿usted cómo recuerda a sus padres? Usted lo recuerda de viejo, de primer momento, a menos que se ponga a pensar. Pues usted no se recuerda cuando jugaba con usted, mucho menos se va a recordar con poder hacer. Entonces, resolví más bien clasificar de la forma menos complicada algunas de las principales causas del conflicto para presentárselas y ver ustedes qué opinan, ¿no? Y entonces pasemos ya a la tercera parte del tema, a las causas concretas. Bueno, ruego que, espero no estar yendo muy rápido, tal vez alguna seña o se va captando. Si alguien me hace una señita. ¿Nadie? No, bueno, no escuché nada. Empecemos con las causas primarias, históricas, generales, primigenias, nacieron prácticamente con la humanidad, eh, que explican un poco el alejamiento entre los adultos y los jóvenes, ¿no? Eh, la primera es el asunto de que los jóvenes, para lo que sirven principalmente es para la guerra y sobre todo antes, ¿no? Si usted, bueno, tómese la molestia de leer cualquiera de las epopeyas de la Edad Media, por decir algo, o de la Edad Antigua también. Eso eran puras guerras, ¿no? Usted lee la biografía de Saladino y eran puras guerras. Y las peleaban los jóvenes. Los jóvenes eran un poquito la carne de cañón, ¿no? Bueno, es que inclusive ahora hay adolescentes que se han hecho ultramillonarios, han presentado cosas y sin embargo cuando hay guerra, bueno, pues los primeros que hay que buscar son los jóvenes. Y eso es algo que cala un poco, eso es algo que el joven inconscientemente se da cuenta de que eso fue lo que pasó durante sus años de juventud, ¿no? Y luego, entonces, históricamente también se dice, yo no sé por qué, yo nunca me he explicado por qué, que el joven tiene que ser loco y que el joven tiene que ser rebelde. Y eso es casi como una especie de obligación, eh, eh, históricamente hablando, en la civilización humana. Pero además hay una cosa muy grave. En la temprana juventud, cuando el joven tiene 14, 15, 17, pues desafortunadamente trata de rebelarse un poco, lo humillan mucho más, no tiene fuerza para defenderse y muchos jóvenes lo han sufrido, lo han visto sufrir en otros. Entonces, todo eso explica un poco desde ese punto, y eso ha ocurrido también desde el principio de la humanidad, explica un poco por qué el joven puede estar más resentido de lo que muchos a veces vemos, y eso se muestra en las relaciones con los adultos, ¿no? Ahora, en épocas más modernas, la cosa yo creo que es un poquitico más sutil, un poquitico más complicada. Hay cuestiones, yo les doy estos nombres, tienen que ver con las certezas, con los objetivos, las perplejidades, la plétora o demasía, interesante, ya la explicaré mejor, y su consecuencia, la insaciabilidad, y luego la desvalorización del adulto. Empecemos con las certezas. Una certeza es algo en lo que uno cree y con mucha frecuencia provee autovaloración.
confianza. Y en general, a veces la pedagogía moderna ha favorecido fomentar la incertidumbre indiscriminada. No me refiero solamente a certezas religiosas, que también pueden tener importancia, sino inclusive a certezas físicas, ¿no? Por ejemplo, el sexo en todas sus implicaciones, la honestidad, la verdadera justicia. Ahora es difícil en algunos tipos de enseñanza saber tener una idea clara sobre eso. Y pasa lo mismo con los objetivos, ¿no? El objetivo también es algo que da madurez, que da paz, sobre todo los objetivos trascendentales, cuando como que los han inculcado, como que uno los ha podido intuir, sobre todo los grupales, ¿no? Dan una razón para existir, son importantes para la paz y para la madurez mental, ¿no? Pero resulta que muchos campos independientes, también, inclusive el sistema educativo, por ejemplo, las redes y tal, han distorsionado o destruido inclusive un porcentaje muy grande de objetivos y la juventud fácilmente ha creído, la juventud yo creo que se encuentra en eso muy distraída, muy asustada, mucho más de lo que se cree. Y con eso se han creado lo que yo he llamado perplejidades, que son cosas que desconciertan porque son intrínsecamente inexplicables. Eso se hizo en muchas otras épocas, pero ahora es un poco más marcado, ¿no? Pero más sutil de lo que ustedes piensan. Miren esta perplejidad que de repente no se le había ocurrido a todo el mundo, ¿no? Unos padres muy ocupados, no tienen tiempo para los hijos, sobre todo ahora que tienen que trabajar los dos, muy bien. Pero sin embargo, les enseñan las guarderías o las niñeras y se supone que los niños tienen que querer más a sus padres que a las profesoras de guardería o que a las niñeras que son las que los cuidan, ¿no? Hay una eh, expresión de un muchachito rico que decía, bueno, yo me alimentaba, me cuidaba, me divertía la nana, pero en la casa mandaban mis papás, ella les tenía que obedecer y nosotros se nos había dicho que teníamos que quererlos más a ellos que a ella. Digo, yo nunca lo pude entender, decía el muchachito, ¿no? Lo creía, pero esa es una cosa que se adentra dentro del niño, uno no se da cuenta. Y se le pide, a todos nos parece muy normal que era su papá, aunque el que le da comida juega con él, es otro, ¿no? Eh, pero también a los padres les han dicho que usted tiene que estar cómodo, que hay otros, el Estado le atienda a sus hijos o otras personas, porque usted tiene que vivir su vida. Y en fin, entonces los padres, no, es que los jóvenes saben, ellos son los que nos tienen que enseñar y tal. Un joven en realidad se presenta a la vida cuando quiera dársela de sabio, en el fondo sabe que tiene que aprender, desea aprender, aun cuando diga que no. Y lo que encuentra es que no, usted es el que nos va a enseñar, usted es el responsable aquí. Y eso intranquiliza inconscientemente muchísimo más de lo que todos nos podemos imaginar. Eh, eh, por eso he hablado especialmente de las perplejidades, para que tengamos eso en cuenta cuando tratemos con los muchachos. Pero la plétora es todavía más importante, la plétora, porque genera la insaciabilidad. Es un signo de sobreprotección, pero también de exceso de oferta, que es muy frecuente hoy en día. Por eso dicen que la juventud empieza a relajarse en todas las civilizaciones a medida que mejora la situación socioeconómica, ¿no? Bueno, en Navidad hay niños, cantidades de juguetes, inclusive los niños muy pobres les llevan juguetes que regalan los de segunda a los niños, pero yo veo en muchas casas, he visto al niño pobre le llevan 6 juguetes, él no sabe qué hacer con ellos, ¿no? Pero vamos un poco más intelectualmente, ¿no? Digamos, antes había una vez a la semana el llanero solitario, CSI, si quiere ser más moderno. Eso era una vez a la semana, uno lo esperaba con ansia, ¿no? Ahora en una tarde dan una teletón de series de CSI y uno puede ver 10 seguidas y se cansa de ver y al otro día otras 10. En España
Por ejemplo, había un campeonato de fútbol, el de la Liga, todos éramos locos viéndolo. Ahora está la Copa del Rey, la Liga, la UEFA, la Copa Europea. No, antes había un partido de tenis de los dos principales tenistas al año. Ahora, con todos esos torneos de la ATP, juegan los dos principales, los cuatro principales, 6 veces al año. Es decir, y peor todavía, usted abre el Google y busca un tema y dice, se encontraron 2,5 millones de referencias. Y, ¿para qué es 2,5 millones? ¿Por qué? ¿Qué hago con ellas? ¿No? Inclusive más de la mitad están erradas si usted las mira a fondo, ¿no? ¿Por qué no le presentan simplemente 30 o 40 bien escogidas? ¿No? Entonces, si todo eso se le está presentando a los jóvenes y de esa manera y con esas facilidades, ¿cómo se puede esperar que no sean pedantes, que no se crean los dueños del mundo, que no crean que todos sus deseos se pueden satisfacer? Yo me acuerdo un paciente muy querido, joven, empresario, muy exitoso, 31 años, decía, hombre, a mí no me preocupan las enfermedades, doctor, porque yo sé que hoy en día todas se curan. Y yo, bueno, pero oye, ojalá supiera que la inmensa mayoría de las enfermedades conocidas no se curan afortunadamente muchas de las más frecuentes, pero la mayoría no. Como decía Newton, ese joven no tenía idea de eso, ¿no? Hombre, lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es el océano. Y eso, para llegar allá a Newton habían pasado 100.000 años de historia humana, ¿no? De Newton para acá en 300 años de repente hemos aumentado otra gota, pero entonces ya creemos Entonces, son situaciones, yo lo he llamado plétora porque es que el exceso de oferta naturalmente tiene que descontrolar a la gente, tiene que darle ideas muy equivocadas, ¿no? Sobre lo que es la vida. Y finalmente sí, este punto, ¿no? Y aquí sí copio a José Moreno, un gran psicólogo mexicano. El adulto cada vez está menos claro, menos consistente. No es capaz de situarse como una verdadera referencia para las generaciones nuevas, ¿no? Y es que no solo se han desvalorizado, niegan su condición. Muchas veces se hace evidente eso, no solo sobrevaloran a los jóvenes, sino que ellos se resisten a envejecer, se obsesionan con lo moderno y con la moda. Eh, yo veo aquí en las reuniones de políticos en España un poco de políticos de las más encumbrados y de bastantes años con los pantalones súper ceñidos, con ni una sola ruguita, ni un solo pedacito de barriga, pero con modas completamente nuevas. Y eso eh, eh, en realidad borra, los desvanece ante gentes que los necesitan. Y si encima resulta que tampoco hay tiempo para los hijos, la cosa se empeora mucho porque hay que convencernos, no hay nada que los jóvenes, los niños por supuesto, pero que los jóvenes valoren más que el tiempo que los padres les dedican. Entonces, desde ese punto de vista, la desvalorización del adulto es una causa grave de problema. Fíjense ustedes, yo no les he hablado de algo que hoy en día todo el mundo dice y la mayor parte de los jóvenes dicen, es que como a ustedes no les tocó el calentamiento global y no les tocó la biodegradación. Pero eso no es cierto, eso no lo considero yo causa, ¿no? Pues, no es real. Nosotros hemos vivido toda la vida, nos hemos pasado viendo degradarse la naturaleza y dándonos cuenta de que se está calentando todo, ¿no? Y de manera que mucho más tiempo que los jóvenes. Sinceramente, a esa causa yo no le doy ninguna importancia. Creo que tendríamos nosotros que estar mucho más concientizados inclusive que los jóvenes. Si no lo estamos, pues hombre, también será culpa nuestra, ¿no? Pero hay una causa para que no parezca que en la que sí quiero yo profundizar, la única de todas, que inclusive no sabría dónde situarla en esta clasificación que les hice, ¿no? Miren, a mí no me gusta que me sermoneen con esas carteles con frases de los grandes pensadores o de los grandes eh, religiosos diciendo de bellezas, pero este cartelito me llamó la atención. Bueno, la niña dice, mamá, ¿por qué hay tanta gente triste?
y vacía, va a estar sermoneando. La mamá sermonea un poco, vivimos en un mundo lleno de mentiras. Pero miren la frase que separé, y de gente que se engaña a sí misma. Y todo eso, hija mía, envenena sus propias almas. Me voy a explicar por qué le doy tanta importancia a eso de que la gente que se engaña a sí misma. Eh, bueno, he tratado de recopilar esto, tal vez sobra, como digo, estoy tratando de animar a que se organicen otras conferencias en que los expertos vayan a fondo en cada uno de estos puntos y muchos otros, pero mi aporte personal que quiero pasarles es algo que, miren, influencia tan sutilmente que yo creo que casi nadie se da cuenta. Los incito a que lean el cuento de eh, Tolstoy, que dice, se llama Un regalo para Kreutzer. Es un cuento corto de Tolstoy, en que él dice de la manera como nos crían, de la manera como vivimos. Él está contando que un esposo mató a la esposa porque le fue infiel, allá en Rusia, en la Rusia de su tiempo. Después que de la manera como vivimos, es imposible que los hombres y las mujeres se lleven bien en el matrimonio. Es un milagro que los matrimonios marchen bien. Se le adelanta a Freud en la cuestión del subconsciente. Él dice subconscientemente no puedo. Y sí, yo creo que eso es muy cierto. Les recomiendo ese cuento referente a Kreutzer. Yo estoy hablando de la recóndita hipocresía que domina nuestras costumbres. Es tan oculta que prácticamente pasa inadvertida a todos los mentes. Y yo no me refiero a las hipocresías usuales, ¿no? Prójimos mentirosos, santos que se aprovechan de los que cuidan, los señores seductores. No, yo no me refiero a eso, ¿no? Esas son cosas que inclusive se notan y hasta después pueden servir de experiencia. Estos son actitudes mucho más colectivas que personales, pero muy, muy sutiles que la mayoría no detecta, pero que presentan una total contradicción entre lo que se predica y lo que se hace. Y la intuición de los niños las capta desde el principio y la de los jóvenes pues la refuerza su resentimiento por eso, o al menos su estupefacción, su molestia, ¿no? Mire, por ejemplo, les enseñamos la paz es lo más importante, ¿no? Pero usted va a París y le muestran los inválidos y el Panteón de Napoleón. Y si usted pregunta, oiga, pero ¿dónde tiene que en Napoleón murieron millones de hombres, ¿no? Pero si usted va y pregunta, ¿y dónde está enterrado Pasteur, que salvó millones de vidas? Bueno, casi nadie sabe allá, en el Museo de Pasteur, eso lo sé yo, porque soy médico. Pero entonces, ¿para qué le enseñaron que la paz es lo principal? ¿Dónde están los monumentos icónicos de las tumbas de Braille, el que hizo el sistema para los ciegos, ¿no? Semejante contribución. Michel Delepé o Laurent Leclerc, perdón, o William Stockow, que fueron los que hicieron el lenguaje de los signos, ¿no? Eso sí, con vergüenza digo que yo tampoco sé dónde están las tumbas de ellos, ¿no? Y si ustedes van a los negocios, miren la cantidad de dinero que han hecho todos los grandes productores de camisas y eso con las camisetas del Che y del comandante y tal. ¿Y por qué no hacen camisetas con Laurent Clerc o con Pasteur? Y las venden también y hacen dinero con eso, ¿no? Y inclusive en muchas cosas se ve la Revolución Francesa que tanto admiramos y resulta que los gobernantes fueron todos unos sátiros, ¿no? Asesinos. Y después, inmediatamente llegó Napoleón, que era peor que el rey que habían tumbado, ¿no? Y si usted quiere ser todavía más elegante, Santo Tomás de Aquino murió, tenía menos de 50 años cuando murió, como 49 y pico, ¿no? Escribió una cantidad de cosas sobre ética. Y entre ellas lo que escribió decía, la ética no se les debe enseñar a los menores de 50.
Pero entonces, ¿para qué? Entonces él no debió haber escrito, ¿no? Ese es el tipo de hipocresía que no nos damos cuenta y que existe y sobre el cual yo quiero llamar la atención. Y voy un poco más allá para que se den cuenta de cómo eso influye, ¿no? Digamos, yo conozco gente que creó sociedades protectoras de animales, ¿no? Y sin embargo, iban felices a los circos que mostraban perritos haciendo bellezas, nunca pensaron lo que ese animalito sufría, ¿no? O se van felices a un espectáculo de toros. Hablan de empatía, ¿no? Pero disfrutan del toreo, o sea, del espectáculo de martirizar y de llevar de la muerte a un animal. Y no ven ninguna contradicción entre lo uno y lo otro. Y para colmo de males, para que vean cómo se puede meter eso sin que en el tejido social inadvertidamente para los niños y los jóvenes intuitivamente, seguramente, no sé si lo sentimos o no, de repente siguen, pero no nos dimos cuenta. Miren ustedes estas fotos, posiblemente parecen entrañables, ¿no? Lindos los niños en los shows de talento y a ellos van en muchas casas, a mí me consta, bellísimo, emocionadísimo todo el mundo, ¿no? Los niños en horario de adulto, con vestidos de adulto, con vocabulario de adulto, con entrenamiento de adulto, ¿no? Entonces, todos los que condenan con razón la explotación infantil, el trabajo infantil, o los amantes padres de familia, puede que sus hijos no están ahí, o muchas veces los meten ahí, les parece maravilloso y no se dan cuenta. Y entonces no se dan cuenta que les daña la vida. Eh, pero lo cierto es que sí un porcentaje altísimo ve extasiado esos shows en la televisión, parecen bellísimos, ¿no? Es bastante inexplicable, ¿no? Por eso quiero mostrarlo. Vivimos una vida en que nos engañamos a nosotros mismos, como dice la niña, y eso es causa de muchas incomprensiones y de muchas cosas. Es posible que un niño que le dé miedo que lo pongan a eso, un joven, que le parece que eso es muy complicado, de repente diga, ay, no, pero no, mire cómo está contenta mi mamá y mi papá. Y entonces, bueno, listo, pero cuando le dicen otras cosas, entonces ahí sí dice, oiga, pero es que estos no están llenos de contradicciones, pero ya venía el terreno abonado para eso, con ese tipo de situaciones sobre las cuales yo quiero advertir muy especialmente, ya que tengo la oportunidad de hablarles en esto de nuestras relaciones con la juventud. En realidad el título de mi conferencia no es mi percepción de la juventud, es nuestra percepción de la juventud, lo que podemos ver con ellos, lo que podemos estudiar. Miren, las personas que usualmente se creen bien francas, muy modernas, ¿no? Digamos, fácilmente critican la religión, ¿no? Cuando hablan de derechos humanos, una cosa, eso es que la iglesia o la otra iglesia o la otra iglesia. Y resulta que nunca se han dado cuenta que la mayor parte de las religiones de importancia demográfica que conocemos tienen los derechos incluidos en todos los mandamientos. Vea usted, coja los mandamientos judeocristianos y que trajo Moisés del Sinaí y verán que se parecen mucho a la Declaración de los Derechos Humanos de 1900, creo que fue 45, me parece. Verán que se parecen muchísimo. Pero eso nadie, no, hablamos de eso y nos sentimos, criticamos, condenamos sin mirar, ¿no? Entonces hablamos, si no notamos que muchas de nuestras acciones diarias indicarían que no creemos en la paz, en la honradez, en la empatía que predicamos. Y los niños las captan inconscientemente. Cuando se vuelven jóvenes, inconscientemente también lo ven. Y eso mina la capacidad para que crean en lo que los adultos pretendemos enseñarles con seguridad, a mi manera de ver. Bueno, no hay tiempo para mirar esto con más detenimiento, pero sí me gustaría pasarles este concepto de Berenice Salazar, la guatemalteca, en su bonito libro De la violencia a la solidaridad.
dice, para poder transformar la sociedad, primero hay que conocer lo que pretendemos cambiar. Segundo, reconocer que como miembros de la sociedad somos parte del problema y por tanto de la solución. Y tercero, saber que quizás los primeros que tengan que transformarse somos nosotros. Entonces, con base en eso, voy a presentar lo que serían algunas soluciones generales, simples, pero que yo creo que pueden ser útiles, ¿no? Bueno, presenté causas, la certeza, los objetivos, las perplejidades, pero entonces, bueno, ¿cuáles de ellas vamos a solucionar? La pérdida de certeza, la recuperación de los objetivos, la perplejidad, la plétora. La respuesta la conoce todo el mundo, la educación. Sería una evidente respuesta, ¿no? Si no fuera porque es que se ha vuelto una frase de perogrullo decirla, ¿no? Inclusive es superficialmente axiomática, ¿no? Si usted va a hablar de educación, pues entonces, ¿cómo es la cosa? Bueno, no sé de dónde salieron esas líneas, esa se la inventó si ustedes las están viendo un poco de rayas, se las inventó el computador. ¿Quién va a educar? Padres dictatoriales, sobreprotectores, maestros ideológicamente parcializados, padres que se mienten unos a otros, o eminentes y santos profesores. ¿Quién va a educar? ¿Con qué medios y con qué facilidades? Bueno, una cantidad de cosas, de sedes y equipos. Es muy difícil hablar mucho de educación cuando hay que sentarse en una piedra, ¿no? ¿Con qué método va a educar? Esta es la más fácil, ¿no? El método de memoria, el método de raciocinio, el método experimental, el método punitivo. Mézclenle un poquito de todos. Ahí sí yo me atrevo a decirle, yo trabajé 39 años, fui director del curso andino de oftalmología, lo tomaron 800 jóvenes oftalmólogos que estaban un mes interno con nosotros y para enseñar, mezcle todo eso y usted será un excelente profesor con seguridad. ¿Con qué finalidad? ¿Usted está enseñando para dominar o verdaderamente para instruir por filantropía o por exhibicionismo? Si usted va a hablar de educación, tiene que hablar de todo eso, ¿no? Y además, a veces la educación, como ha ocurrido un poco en la época moderna, lo que hace es desconcertar más, ¿no? Por ejemplo, en muchas corrientes de pedagogía moderna, eh, eh, han estado cambiando realidades evidentes, reemplazándolas por deducciones subjetivas, centradas en el ego de cada cual, que esos son nombres que posiblemente los que lean sobre eso, Deleuze y Guattari, y sobre todo la psicóloga norteamericana Butler, Judith Butler, eh, ¿no? Digamos, toman el concepto de sexo, sexo, eh, sexo, digamos, como género, pues como género. En realidad no ve uno que tenga que ver con las preferencias sexuales, ¿no? Que son muy respetables. Tiene que ver es con la evidencia morfológica, ¿no? Y sin embargo les proponen un paradigma a los jóvenes. El sexo es una imposición, entonces hay muchas formas de sexo. El sexo es lo que cada cual desee. Pero si los sexos se ven ahí, los órganos del sexo, ¿no? Lo que el paradigma que tratan de meter ahí es una preferencia mental. Las personas lo pueden tener, lo pueden aplicar cuando quieran, ¿no? Pero no se le puede dar en la categoría de paradigma porque eso desconcierta, ¿no? Eso se les cambia ciertos criterios a los jóvenes por locuraciones individuales generadas en la imaginación o en los deseos de diferentes pensadores, ¿no? Generando perplejidad, desconfianza y prevención, ¿no? Inclusive yo en política creo que lo veo, no se dan cuenta que están diciendo gracias Señor porque no soy malo, pero sí los malos son los políticos. Bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Y lo mismo ha pasado con otros arquetipos, no necesariamente religiosos, pero los han ido destruyendo en la pedagogía moderna un poco exageradamente, con muchísimos artículos y con muchos medios, que no necesariamente tiene que ser el colegio ni la familia, las redes entre ellos, desgraciadamente. Y todo eso está desorientando a los jóvenes mucho más. Y yo no creo que sea cierto que las jóvenes se van empeorando, ¿no? La vida empezó con unas células que no podían hacer nada ahí en el mar, se fueron juntando, fueron perfeccionando, se siguieron juntando, se perfeccionaron más. El gorila tiene las manos un poco más perfectas que las garras de un león o que las garras de un águila.
Y nosotros tenemos los dedos mucho más perfectos que los del gorila para hacer cosas mejores. Y lo mismo pasa con la humanidad. Teóricamente cada vez debería ser un poco mejor. Y si no fuera así, ya se había acabado. Ya se había acabado. Pero sí es cierto que las civilizaciones se fueron terminando y tuvieron que empezar otras. Eso sí es cierto. Y a eso hay que ponerle un poco de cuidado. Es una de las razones por las que pido que, empecemos a estudiar el tema, ¿no? Que como remito es con la intención de que, como repito, perdón, se inicien una serie de estudios verdaderamente serios al respecto. Y entonces me gustaría dejar las siguientes sugerencias para afrontar una solución a las posibles crisis internacionales. Primero, tendríamos que identificarnos auténticamente sobre la hipocresía recóndita que nos agobia y reformar nuestra personalidad y nuestras costumbres con autenticidad. Segundo, tenemos que hacernos conscientes de que los jóvenes de hoy serán los nosotros de mañana. Ese muchacho que está ahí mañana va a ser lo que yo soy hoy, en este momento. Y entonces hay que buscar cómo se los apoya, ¿no? Tercero, tenemos que recuperar hechos y objetivos evidentes. Y sobre todo tenemos que definir bien qué es lo que es una buena educación, porque es que ahí puede uno dañar todo lo bueno que haya hecho, cuando le da por educar y termina educando mal, ¿no? Entonces sí podemos dedicarnos a ser buenos padres, aunque eh, no tengamos hijos, inclusive, ¿no? Buenos docentes, aun cuando no seamos profesores. Pero eh, María de Jesús Álava Reyes dice, los jóvenes de hoy no tienen control. Ah, no, perdón, esto es una equivocación, no sé por qué se trastocó. Eso fue la frase, eso que lo que dice María de Jesús es que, eh, no sé por qué se me confundió eso ahí, discúlpenme, para terminar. Ella eh, comenta parodiando a Kennedy, yo no sé si se habrá dado cuenta que parodiaba a Kennedy, ¿no? Hablamos mucho sobre que tenemos que dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Hay que hacer un mundo mejor para los hijos. Hablamos muy poco sobre si podemos hacer hijos mejores para el mundo. De eso hablamos muy poquito y de eso se debía hablar mucho más. Yo, y aprovecho que me están escuchando mis hijos, doy gracias a Dios porque me mantienen muy orgulloso. Creo que hemos contribuido a traer gente mejor para el mundo con mi esposa y estoy seguro que ustedes también. Todo, pues si no, no estarían escuchando esta conferencia. De manera que en ese aspecto, pues sinceramente me siento muy agradecido con mis hijos y con Dios y con mi familia. Bueno, eso era todo. Ahora entramos a sus preguntas y Buenas, observaciones. doctor Carlos, muchas gracias por su excelente conferencia. La verdad, no esperaba menos. Es muy ordenada, muy organizada su trabajo. Eh, Espero que estén todos contentos pues, con lo que ha expuesto el doctor Carlos. Una primera pregunta es del doctor Antonio Ríos y dice, en su concepto, ¿cuál es el mayor factor causante de esta violencia que todos los días se creciente en Colombia, sobre todo por parte de los jóvenes? ¿Será genético, histórico o por la situación social de desigualdad? Gracias, doctor Antonio. Yo creo que lamentablemente, y en distintas proporciones, pero siempre igual, son estos factores, todos estos factores que yo he comentado, ¿no? No quise comentar el social, digamos, económico, social, que es muy importante, como usted menciona ahora, y que influye muchísimo de diferentes maneras, ¿no? Es muy problemático opinar
sobre nuestro país en ese sentido. Y claro, se prestan muchas controversias, ¿no? Pero yo creo que en términos particulares no es solo la situación socioeconómica con nosotros. De alguna manera nos ha parecido que el asunto es como lo estamos haciendo, ¿no? No confiamos. Pero, pero los jóvenes, en nuestro caso, desgraciadamente, de repente eso han imitado a sus antecesores un poco más de lo que podría ser. Pero sí, ojalá tendríamos que reunirnos a hablar de eso únicamente, ¿no? Y sería útil, peligroso pero útil. Ojalá haya podido responder en algo su pregunta. Bueno, en adelante, quien desee preguntar puede levantar la mano y Ángel, nuestro coequipero, le dará la palabra. Yo me voy a permitir hacer un comentario adicional. Eh, Hace un año y medio más o menos, eh, conformamos un grupo para analizar los, eh, las relaciones intergeneracionales, llamando, hablando de que una persona vive cuando más tres generaciones, la de los padres y la de los hijos, ¿no? Si es más, entonces se van corriendo las tres generaciones. Y pues estamos pensando que pues las cosas han venido cambiando. Algunos dicen que para bien, otros que para regular, otros que para mal, pero que definitivamente los valores, de cierta forma, se han venido perdiendo. Entonces, da mucho la necesidad de poder analizar esas relaciones entre las generaciones. Le invito a que voy a incluir a usted, doctor Carlos, en ese grupo, en ese chat de WhatsApp, que cuando no hemos vuelto a trabajar, ahí está todavía, ¿sí? Pero que voy a subir eh, esta conferencia a ese chat, a efecto que la gente lo lea, lo escuche y que lo trabajemos en cualquier momento más adelante. Repito que la persona que quiera hacer alguna pregunta está en el derecho de la palabra. Hay una pregunta nueva en el chat. Sí, del Carlos. Ángel. Dice, ¿qué beneficios trajo para la sociedad el reducir la edad de mayoría de la edad? Esa es una pregunta de muchísima importancia, doctor Álvaro. Tal vez se podría decir que por la edad yo respondería que muy pocos, ¿no? Yo sinceramente siempre he pensado que esa fue una medida un poco más electoral que ninguna otra cosa, ¿no? No veo, sobre todo porque cuando se habla de juventud y de dependencia, que es una de las cosas importantes para que el joven se dé cuenta de su situación, pues adelantarle la mayoría de edad en muchos sentidos, ¿no? Es decir, que es como que lo hubieran graduado para que no, para que se sostenga solo, piense solo, aprenda solo. Yo nunca le vi sinceramente ningún beneficio. Esa sería mi opinión, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Repito, puede levantar la mano y Ángel le puede estar dando la palabra. Está Oscar Guzmán. Eh, no, no, esto también hizo una pregunta. Dice, ¿qué decir a los jóvenes de ahora que no creen que les espera un buen futuro por el cambio climático y la inestabilidad política? Ah,
Interesantísima pregunta, ¿no? Interesantísima. Recuerde lo que Einstein no, no fue Einstein. No, la observación que yo hice, perdón, ¿no? Que el cambio climático no es nada tan nuevo, ¿no? El cambio climático obviamente es un fenómeno que sufre nuestro planeta en determinados ciclos, ¿no? De repente no es tanto lo que podemos hacer desde un punto de vista general, global, eh, pero sí podemos hacer muchísimo para no dañarnos la vida más rápido y para no dañar nuestro ambiente mientras estamos viviendo en él. Yo creo que está fuera de nuestro alcance asegurarle a la juventud que vamos a superar el cambio climático. Obvio, pero bueno, eso no es a nuestra juventud, ¿no? Eso se va a agudizar y va a llegar un momento en que va a ser muy grave sin que podamos evitarlo, pero por ahí faltan cientos de años. En el momento actual, yo creo que los jóvenes podrían ser optimistas. Primero, es muy bueno lo que han hecho ver para no seguir cometiendo excesos. Pero segundo, y el doctor Peñaranda es su segundo apellido, que ha dado unas magníficas conferencias sobre la ecología perversa, la llama él. Hay que tratar de no dañar más el ambiente cuando se está tratando de defenderlo, ¿no? Hay que saber cómo se maneja, hay que saber, los recursos actuales están descubriendo cosas importantes que van a retrasar el daño que le estamos haciendo a la biosfera. Cada vez la energía solar se impondrá o las energías limpias. Por ahora todavía no puede, eso es imposible. Y si decimos que sí puede, pues vamos a retrasar el progreso que estamos logrando con el dinero que hay para que eso se implante más rápido. Entonces yo creo que por bastantes años, yo creo que hasta que estén viejos los que están ahora jóvenes, el cambio climático cada vez se va a manejar un poquito mejor. Esa es mi creencia. Se descubrirán más cosas se puede ser un poco optimista. Pero bueno, no se puede parar en estar exigiendo que no se cometan excesos, ¿no? Pero yo no sería muy pesimista. Ayuden al ecologismo que no sea perverso y verán que sale adelante. Bueno, muy bien. Sigue el uso de la palabra la persona que esté deseando participar. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Oscar, Hola. Sí, señor, te escuchamos. Muchas felicitaciones, Carlos, por el enfoque que le has dado a este problema que como tú dices, de Aristóteles para acá tienen más o menos las mismas percepciones, ¿no? Sería interesante también estudiar qué explicaciones en cada uno de esos periodos le daba esos, me imagino, de cuarentones que ya eran viejos en esa época a ese cambio en la juventud, como nosotros estamos tratando de hacerlo en este momento, aunque nuestras definiciones de cómo se comportan los jóvenes son muy similares a las que tú describiste en toda tu conferencia. Sería interesante saber, por ejemplo, en qué influyen la- lo que llaman la inteligencia artificial y lo que llaman y las comunicaciones en todas estas nuevas generaciones, porque cada día estas nuevas generaciones nacen con más capacidad cibernética. Tú de repente ves ahorita un niñito de 2 años que te sabe manejar un iPad y te maneja la computadora. Y a mí cuando me compré la primera computadora hace muchos años, que era una computadora que tenía gran cantidad de preguntas que, no que teníamos que practicar mucho. El hijo mío, que tenía en esa época como 10 años, me sacó una serie de algoritmos y una serie de preguntas y yo no estaba en capacidad de responderlas. Entonces, estas nuevas generaciones, como tú dices, que la trillonésima esa de átomos que se juntan, se estarán juntando
de una forma adaptada a los nuevos tiempos o somos nosotros los que no logramos adaptarnos a estas modificaciones? Entonces, sería interesante saber hasta qué punto influye el aislacionismo social que le produce el teléfono y la adicción a los teléfonos de los muchachos, que lo aíslan del medio ambiente, pero lo conectan con externos muy lejos quizás. Entonces, hay una serie de factores que habría que estudiar y yo creo que uno de los objetivos tuyos es que gente que sepa de esto, no lo que somos un poco desconocedores de estos temas, se adentren a ese análisis psicosocial que requiere el problema del futuro de estas nuevas generaciones. Porque estas nuevas generaciones dentro de 10 años van a estar, o 10, 20 años van a estar igual que nosotros. Van a estar preguntando qué pasó con esos jóvenes de ese momento. Entonces, sería interesante entrar en estos aspectos. Y nuevamente te felicito porque has prendido la mecha de una larga eh, proceso de investigación que debe hacerse en este sentido. Muy bien. Hombre, Oscar, es muy... Doctor Bollón es un eminentísimo oftalmólogo venezolano, ahora vive en Costa Rica, le agradezco mucho su presencia. Expresidente de la Sociedad Venezolana de Oftalmología varias veces, etcétera, etcétera. Y eso de que no conoce las cosas modernas, él maneja muy bien los computadores, eso es un poquito de exceso de humildad. Pero, es decir, 2 minuticos para eso, porque la gente le da por hablar de cada que sale algo nuevo en tecnología como si fuera lo último, lo más increíble, lo más imposible, lo más difícil. Entonces hoy en día la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es un Google más avanzado, mucho más técnico. Eso es lo que es la inteligencia artificial, ¿no? El que maneja más mal el Google va a manejar mal la inteligencia artificial. El que maneja mal el teléfono móvil, que es un gran invento, una gran cosa, y ese sí lo está manejando mal el 90% de lo que los usan por las razones que Oscar dice, pues va a manejar muy mal la tecnología. Contra eso hay que luchar. Y sí, para colmo de males, a los jóvenes les han dicho ahora, mire, es que usted es lo que usted piense, ¿no? Lo que a usted le guste, lo que usted no le crea, lo que le han dicho. O sea, mírese el ombligo únicamente, ¿no? Los griegos, la palabra idiota en griego viene de la persona que no socializaba, que no se metía con nadie, que no veía a nadie. Viene de ahí. Entonces eso es lo que le están diciendo a los jóvenes de ahora. De manera que yo sí diría que vale la pena estudiar eso muy a fondo y formar grupos que enseñen cómo se usa la tecnología y sobre todo la tecnología de la comunicación a larga distancia, ¿no? Desde todo punto de vista. ¿Cómo no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Carlos. Y doctor Oscar. Seguimos pues esperando más preguntas. Pero quiero decirles que esta conferencia tan interesante, como las anteriores, inmediatamente se terminen, Ángel las sube a la página de Facebook de la Fundación y al canal de YouTube de la Fundación, de tal manera que se puede repasar. Es más gente ve la conferencia después de haberla presentado, pero en una proporción como de 1 a 6. Y que si nosotros tenemos en este evento casi 30 personas, lo van a ver allá repasándola en el Facebook o en YouTube del orden de 180. Me siento muy contento con ese respaldo que nos ha dado la gente de Cúcuta a estas actividades de la Fundación. Doctor Carlos, ¿sí? Perdón, te voy a pedir un favor, patrocinio, que voy a confesar una cosa. Me di Sí. cuenta que cuando el PowerPoint, abrí el PowerPoint del borrador y no sé cómo pude manejar. Y entonces
espera que te mande la forma perfeccionada antes de pasarla, yo te la voy a mandar, porque Bueno, no listo. sé qué pasó. Seguramente me ponen nervioso ustedes, ¿no? El susto de hablar, hablar. Pero cuando me fui dando cuenta, dije, ¿qué es esto? Porque yo te la mando, si te parece, esta hora, dentro de un Perfecto, rato, perfecto. la forma. Sí, señor. Pero muchísimas gracias por esta invitación, No sé, patrocinio, a todos los que hayan asistido. Espero que de algo sirva. Estoy muy agradecido. con mucho gusto. Para doña Nora y para usted, una feliz noche. Que descansen allá en España. Para todos los que se conectaron, muchas gracias y espero verlo el próximo viernes cuando estemos hablando de la historia de la violencia en el norte de Santander. Muchísimas gracias y muy buenas noches.